Bueno, 15 de marzo del 2021. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos a hacer el modelado 3D de una casa y el mobiliario interior de dos de los espacios. Ahorita les voy a pasar el archivo, bueno, el planito más bien para que lo levantemos. Igual ese es el trabajo, parte del trabajo en clase que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer el levantamiento de lo que son los muros y todo eso para que ustedes ya vean cómo se hace todo este desarrollo y luego lo que va a hacer cada uno de ustedes es escoger dos espacios de la casa y hacerle el mobiliario. Por ejemplo, si yo escojo la cocina, entonces hacerle toda la parte de los gabinetes, la nevera, bueno, todo lo demás, es decir, modelar todos los objetos que están en ese espacio como tal. Y también cojo, por ejemplo, el baño o el cuarto principal, entonces hacer la cama, hacer las lámparas, las cortinas, bueno, todo eso. Entonces vamos a ver algunas técnicas de modelado para que ustedes puedan hacer esos objetos. Entonces vamos a levantar la casa hoy a partir de un plano y adicionalmente, pues si alcanzamos, vamos a ver algunas técnicas de modelado de esos objetos y no los dejamos para dentro de 8 días. Quiero ser claro aquí con un tema y es que habitualmente, y esto pues lo pongo con claridad ahorita, antes de que ustedes empiecen pues como todo el modelado y todo lo demás, hay algunos compañeros, sí, algunas personas que tienen la tendencia a ir a buscar bloques para evitarse precisamente el modelado del mobiliario, pues, o de las partes internas de las habitaciones o los recintos de la casa que escojan. En este caso, obviamente no es válido utilizar bloques, puesto que, bueno, por dos razones. La primera, pues porque obviamente lo que necesito es que practiquen la herramienta de modelado, en este caso Rhino, y pues para eso obviamente necesitamos hacer, o sea, que los bloques que ustedes hagan sean de su autoría. Listo, número uno. Entonces no se aceptan bloques descargados ni del Warehouse de Google SketchUp, ni bloques que encuentren por allí, porque además cuando ustedes los insertan en Rhino, lo que normalmente ese tipo de bloques están desarrollados en mallas poligonales. Entonces, obviamente se van a ver. Número dos, este es un ejercicio que en otros semestres también se ha desarrollado. Entonces, que no les vaya a pasar como una vez le pasó a un compañero de ustedes, que resulta que cuando me entregó el ejercicio, resulta que yo este ejercicio al final del semestre eh, hacemos un ejercicio final donde hacemos el renderizado interno de una escena. Y esa escena es una casa, es esta misma casa que yo estoy trabajando acá o que vamos a trabajar con ustedes y que ya está amoblada. Lo que quiere decir que los muebles de esa casa que yo les paso al final del semestre los desarrollé yo, o sea, los hice yo, los modelé y los ubiqué de tal manera de que si de pronto alguno de ustedes no tenía o no hubiera presentado esa, este primer ejercicio, pues pudiera tomar como muestra el mobiliario y el archivo de los objetos que yo modelé, pues para que le pudiera aplicar los materiales y las luces y todo lo demás, de acuerdo a las técnicas que vamos a ver de renderizado. Entonces, en este caso, que no les vaya a pasar como un compañero en semestres pasados que me presentó la casa que yo había modelado, ¿sí? Haciéndose pasar como si él obviamente lo hubiera modelado. Entonces, pilas ahí porque conozco los trabajos de los compañeros, o sea, de los compañeros que previamente han entregado estos trabajos. Tengo muchos por ahí guardados, los que son muy buenos, em, precisamente para facilitarles a ustedes los modelos en caso tal de que estén, digamos, los estemos necesitando para esos últimos ejercicios de modelado, perdón, de renderizado tridimensional al final del semestre. Entonces, pilas ahí con el tema de las copias de los compañeros. Entonces, les recomiendo que de entrada, pues, si quieren aprender bien el tema del Rhino, pues, a manera muy consciente hagan el modelado de los objetos como tal, que realmente no es difícil. ¿Listo? Entonces, bueno,
Haciéndoles esta advertencia previa, entonces les voy a explicar en qué consiste el proyecto. Recuerden que ese archivo lo pueden descargar de la página del curso, perdón, Laboratorio Digital 2. Entonces, Laboratorio Digital 2 o labdigital2.ol.es. Nuevamente les voy a colocar esta en la sala de chats. Listo, entonces ahí está Laboratorio Digital 2 y se van a ir en la parte de abajo donde dice proyectos o también por aquí, ¿sí? En esta parte de las pautas de los proyectos. Ustedes le dan clic allí, acceden a la carpetica, en esa carpeta dice por acá primera entrega. Entonces ahí está el documento que les acabo de mostrar, este documentico que hay acá. Entonces dice hacer el modelado 3D de una casa y su mobiliario interior. O sea, seleccionan dos espacios de la casa y hacen el mobiliario. Pautas en el diseño. El trabajo deberá estar presentado en un mínimo de 10 renders de Rhino, es decir, renders básicos. No necesariamente requerimos acá que haya materiales ni nada de eso. Quiero ser muy claro acá, ojo, los renders deben ser básicos, incluso me sirven los screenshots de Rhino, ahorita les explico cómo sacarlos, porque lo que requiero ver son los detalles en el modelado, ¿listo? No me interesa en este momento, por ejemplo, que ustedes le apliquen materiales, iluminación y todo ese tipo de cosas, lo digo porque entiendo que hay algunos que ya saben renderizar en algunas otras aplicaciones. Entonces, me interesa es ver la calidad del modelado y los detalles del modelado. Entonces, sean bastante detallados con el tema de los modelos. Entonces, deberá estar presentado un mínimo de 10 renders o screenshots donde se muestren las diferentes vistas de los espacios y el mobiliario. Las imágenes se deben entregar en clase y con ellas el archivo en Rhino. Entonces, me entregan los 10 renders, 5 renders de cada espacio. Pueden ser, digamos, 2 renders generales y 3 de detalles, de pronto en el mobiliario. Con detalles en el mobiliario me refiero a que si, digamos, ustedes están haciendo el cuarto principal, entonces en el closet colocaron pues un televisor y el televisor tiene los botoncitos o tiene las rejillas, por ejemplo, para los altavoces o digamos tienen un ventilador y entonces el ventilador tiene la rejilla del em, que, que protege pues las aspas, bueno, cosas de ese tipo, ¿sí? Y bueno, los puntos a tener en cuenta de la calificación, es decir, los criterios en los que voy a basar mi calificación, deben estar en la creatividad en el diseño del mobiliario, las puertas y las ventanas. Sí, obviamente la idea es que ustedes diseñen y, y modelen también todo lo relacionado a los objetos de ambientación, por ejemplo, cuadros, tapetes, eh, digamos, mesas auxiliares, candelabros, si es que le van a meter candelabros, por ejemplo, vasos, tazas, platos por ahí, cubiertos, si es que de pronto dentro del comedor, entonces van a colocar ese tipo de elementos, entonces todo eso es válido, ¿listo? Entonces, creatividad en el diseño del mobiliario, puertas y ventanas, un 30%, la complejidad en el modelado en general, entonces el grado de dificultad que tengan obviamente esos objetos. Pues no es lo mismo desarrollar, digamos, una banca donde yo hago simplemente un puff y coloco un cubo y ya, y hago el cubo, entonces ese es el puff, sí, pero pues trate de darle algunos detalles como por ejemplo que las superficies no se vean perfectas, sino que se vean como arrugaditas porque es de tela o cosas así por el estilo. Entonces, ahora vamos a ver técnicas como para crear ese tipo de elementos. Por ejemplo, un cojín. ¿Sí? Entonces, un cojín que se vea pues como que la tela está como arrugada y ese tipo de cosas. O cómo hacer un mantel o cosas de ese tipo. Entonces, vamos a verlas. Entonces, complejidad en el modelado en general, 30%. El nivel de detalle en el modelado de pequeñas piezas y formas que definan los objetos. Por ejemplo, si ustedes hacen puertas, entonces que tengan chapas. Si ustedes hacen gavetas, entonces que tengan las manillas para abrirlas. Por ejemplo, en el caso de la nevera, entonces, por ejemplo, que tenga la cosita de tomar agua, por decir algo, ¿sí? De sacar agua. Bueno, y la aplicación de las herramientas vistas en clase, un 20%. Entonces,
Ahí se basa, digamos, un 30% en el tema de la complejidad y un 40% en el nivel de detalle, que tengan esas, nivel de detalle y aplicación. Listo, la entrega es para el 15 de marzo, es decir, estamos a 15 días de la entrega, por lo que lo ideal sería que avanzaran bastante en el transcurso de esta semana, porque la única clase que vamos a tener de asesoría es la siguiente clase. Entonces, si hay alguna cosa, alguna pregunta que ustedes no les surja de acuerdo al proceso pues, de modelado de estas piezas y de pronto no sepan cómo hacerla, entonces vayan apuntándola para que la próxima clase tengamos la asesoría correspondiente al proyecto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo, profe. Bueno, Eh, ajá. en el caso del modelado, se modela detalladamente solamente lo que uno va a renderizar, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, lo que vamos a hacer, ya les voy a mostrar el planito. Momentico venga, yo me devuelvo por acá y les muestro de dónde pueden descargarlo. Ustedes se van aquí donde dice recursos para trabajo en clase, abren acá y ahí se van a encontrar esta carpetica 2 que se llama plano casa. ¿Sí? Entonces, este planito que está aquí lo van a descargar. Ya les voy a mostrar el espacio para contestarle también la pregunta al compañero. Cuando hablo de detalles cuando hablo de detalles en el modelado de algunas piezas, pues, o de los mobiliarios o de todo eso, les voy a poner un ejemplo acá. Digamos que usted quiere hacer un sofá como este. Entonces, los detalles me refiero a hacer estos punticos, ¿sí? A que se vea, por ejemplo, las superficies con los hundiditos así. O que de pronto en las patas entonces tenga aquí los elementicos pues mm, de apoyo pues en el piso, o por ejemplo en el caso de estos elementos, entonces listo, este es el mobiliario, pero los libritos que hay arriba también los diseñó, o la coquita esta que guarda, qué sé yo, o sea, todos los objetos de adornos también los diseñaron y los hicieron, listo, como cosas con respecto al tema de la ambientación, de los objetos de ambientación. Entonces, por ejemplo, en el caso em, de las camas, por ejemplo, que hayan almohadas, en el caso por ejemplo, de los sofás que tengan cojines encima, que hayan, por ejemplo, algunas maticas por ahí o cosas así, o materitos, o lámparas, o cuadros, como ese tipo de elementos. A eso me refiero con el nivel de detalle. Y obviamente cómo esos objetos estén, pues, diseñados. ¿Listo? Entonces, a eso es Listo. lo que me refiero. Bien. Listo. Entonces, les voy a explicar, descarguen venga, yo les copio aquí el enlace de una vez para que ustedes lo bajen de una vez. Ese es el que vamos a trabajar. Listo, ahí se los acabo de dejar en la sala de chat. Este archivito que se llama plano. Entonces ustedes simplemente le dan clic ahí, vienen aquí a esta carpeta, lo descargan y después de que lo descargan, entonces se los voy a mostrar acá. Este planito es un planito pues que yo descargué por ahí en internet y la idea con este planito es mostrarles la versatilidad que tiene Rhino como, digamos, aplicación de modelado 3D a la hora de llevar a cabo ideas, ¿sí? Llevar a cabo las ideas que uno tiene pues en mente. En los ejercicios creativos se da mucho el tema de que por lo menos uno tiene un proyecto y uno empieza a pensar en el proyecto y hay veces que uno está como bloqueado, ¿sí? Uno está bloqueado y entonces no le sale nada y no sé qué. Y uno dice, bueno, vamos a tomar un rato como para respirar, voy a ir a tomar un café, no sé qué. Entonces voy y me tomo un café y mientras estoy en el café o en la cafetería, entonces ahí, pum, ahí se me ocurre algo. ¿Ves? Entonces así puedo desarrollar eso. Entonces como no tengo dónde rayar ni nada, entonces pues cojo un lapicero que tengo por ahí y cojo una servilleta y empiezo a hacer, digamos, un plano sobre una servilleta. Entonces,
Cuando ese tipo de diseño están cobrando sentido, pues obviamente lo estamos haciendo de una manera sin medida, sino simplemente estamos haciendo una distribución cualquiera que aunque no tiene medidas, de todas maneras sí puede llegar a ser algo proporcional, que después en un software como AutoCAD, como Rhino, como bueno, todos los software de modelado 3D que de pronto ustedes puedan utilizar, ya uno le añade todos los detalles. Entonces les voy a mostrar una técnica que es, digamos, muy útil a la hora de generar este tipo de ejercicios. Entonces lo que vamos a hacer es, después de que descargan ustedes la imagen, vamos a introducir esta imagen en Rhino y vamos a dibujar el plano y van a ver que en muy pocos pasos vamos a tener el levantamiento, digamos, de este apartamento, de esta casa, y podemos tener todas las vistas, es decir, podemos generar la planimetría de manera automatizada. Bien, no hay ningún problema. Ya el hecho de añadir las cotas y todo eso, pues eso sí es diferente, pero digamos que por lo pronto funciona de esa manera. Importante, guardar el archivo de la imagen, o más bien guardar el archivo de Rhino donde se encuentra la imagen. ¿Listo? Ya les voy a explicar por qué. Entonces, bueno, voy a abrir Rhino y después de que lo abro, voy a añadir un template, o sea, voy a abrir un template que sea de objetos grandes en centímetros. ¿Sí? Aquí. Entonces, bien, cuando abro objetos grandes en centímetros, entonces toda la interfaz se cuadra en centímetros y me voy a ir aquí como primer paso a la vista de planta y voy a ir a buscar el comando que se llama marco de imagen. Entonces, ustedes abren acá y colocan este comando que hay aquí. Entonces, cuando ustedes le dan clic ahí, ahí se abre automáticamente el navegador del explorador del sistema operativo. Entonces ustedes van y buscan la imagen, en este caso este planito, y le dan abrir. Aquí lo que voy a hacer es decirle que lo ponga en el punto 0, enter, y después abro, ¿sí? Mueve el mouse para que me traiga el plano acá. Entonces ahí lo que estoy haciendo es traer la guía del plano. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que les venía comentando, si usted está en la cafetería y se le ocurrió la idea y la rayó eh, sobre una servilleta, usted llega y le toma una foto a esa servilleta así que quede lo más paralelo posible la fotografía, pues para que no se vayan digamos, las líneas no se vean oblicuas ni nada, sino que queden lo más rectas posible. Entonces usted le toma una fotico y esa fotico después la traslada al computador y la abre directamente acá. Entonces, teniendo ya más o menos la distribución que yo quiero, pues aquí viene el ejercicio. Entonces, ¿cómo hago para saber, por ejemplo, o para llevar a esto que está hecho en medidas proporcionales de espacios, más no en las medidas reales que debería tener, por ejemplo, una casa o un muro o el lote determinado? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es escalar esta figura eh, al tamaño real y a partir de allí, pues empezar a construir, digamos, las líneas para hacer la extrusión y todo lo demás. Entonces, píllense algo aquí. Esto que hay acá, este concepto de haber traído una imagen externa y haberla puesto acá en una superficie, ¿sí? A través de este comando de marco de imagen, realmente lo que es como si yo estuviera haciendo lo siguiente, como si yo estuviera generando un plano rectangular con las dimensiones del plano, ¿sí? Me refiero al ancho y el alto del plano. Entonces tengo este planito aquí, y a ese plano es lo mismo como si yo le hubiera añadido un material y le pongo la textura de la imagen que descargué. ¿Sí? Entonces, realmente lo que está sucediendo aquí es que esto es un plano así como este. La diferencia es que este plano tiene, y si yo me voy, por ejemplo, aquí, miren que cuando le doy clic acá y me voy aquí al material, esperemos ya que me aparezcan. Sí, mire que ahí el material tiene una textura, que la textura es la imagen que se llama plano.jpg.
Bien, entonces eso es lo que está sucediendo. Por esta razón es conveniente guardar el archivo de Rhino en la misma ubicación del plano, porque en el momento en que usted este plano, digamos, si usted terminó de trabajar en la universidad y se va a llevar este archivo a la casa, entonces tiene que llevar también la imagen, porque si usted carga solamente, o sea, pone la USB solamente el archivo de Rhino y no el plano, la próxima vez que abra usted el archivo de Rhino, va a salir un cuadro de diálogo diciéndole que se perdió esta textura, ¿sí? Esta imagen. Entonces, vuelva y reubíquela. Entonces, tendría usted que volver a descargar la imagen, volver a reubicarla y, bueno, para que la vuelva a cargar. Porque si usted le da a continuar sin buscar esto, entonces aquí no le va a salir la referencia del plano. Entonces, listo. Aclarado ese punto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, voy a escalar esta imagen para que ya no funcione únicamente proporcional, sino que también funcione con las medidas como tal. Entonces, mire lo que voy a hacer. Más o menos cuánto mide un muro. ¿Sí? Un muro Profe, de ancho. profe, qué pena, es que no vi cómo se inserta la imagen. Ya, venga, yo repito entonces esa parte. Bueno, ahora aquí añadir un plano, un marco de imagen. Selecciono la imagen que acabo de descargar, le digo abrir. Aquí en este caso él me pregunta por la primera esquina, le digo póngala en el punto 0 y luego simplemente lo que hago es correr el mouse a cualquier parte. ¿Listo? Ahí no importa el tamaño que quede porque igual esto lo vamos a escalar ahorita. Bien, ¿En qué cosita lo diste? ¿En qué icono? vea el comando acá. Ya. Bien, Ok. bueno, entonces póngale cuidado. Cuando hablamos de un muro, más o menos ¿cuánto mide un muro? Un muro de ancho. 20 o 15. Listo. Vamos a hacerlo entonces con 15, por ejemplo. Es decir, desde aquí hasta aquí debería haber 15 centímetros. Lo mismo que desde aquí hasta aquí. Bien. Esa medida de referencia es la que va a hacer que todo lo demás, que está proporcional, quede a las medidas reales. ¿Listo? Entonces, mire lo que voy a hacer. Yo voy a tomar esta figura, voy a coger, mover, y me voy a ir hasta este punto de aquí, ¿sí? Más o menos en toda la esquina. Ahí le voy a dar clic y le digo muévala al punto 0. ¿Ya? Entonces mire que él me ubica. Aquí mire lo que voy a hacer. Espera un momentico. Mire que el punto 0 está ubicado aquí, ¿no? ¿Sí? Ahí queda el punto 0. Entonces mire lo que voy a hacer. Selecciono la imagen, el plano con la imagen, y voy a buscar un comando por aquí que es esta, escala en 3 dimensiones, el primerito. Entonces selecciono, obviamente ya aquí tengo previamente seleccionado el plano y le voy a decir, listo, punto base 0, el punto 0. Y ahora, primer factor de referencia. Entonces mire, voy a ir con Shift y voy a hacer una línea del largo, o más bien del ancho del muro. Te le doy clic ahí, ese es el primer factor de escala. ¿Qué quiere decir eso? Que yo quiero que esa medida que tome ahí entre esos dos puntos, aquí mida el segundo punto de referencia, es decir, que mida 15. Como estoy en centímetros, ¿sí? Entonces estoy hablando que este pedacito de aquí a aquí, quiero que mida ahora 15. Entonces si le digo 15 enter, mire que automáticamente, perdón un momentico, yo vuelvo otra vez y lo ejecuto. Listo, entonces referencia 1, referencia 2, 15, bien, le doy clic. Entonces, en teoría, vamos a ver si me quedo aquí. ¿Sí? En teoría, mire que ahí saco la medida. De aquí hasta aquí, mide 15. Bien, ¿qué quiere decir eso? Pues que todo lo demás quedó, eh, quedó a medida. Es decir, si yo mido, por ejemplo, ya quiero saber cuánto mide este muro, entonces le doy clic desde aquí, desde el 0, por acá, y entonces voy a encontrar que mide 2 metros 28.
¿sí? Que por ejemplo la entrada de la puerta, digamos este marco aquí donde está, entonces mide 98 y así sucesivamente. Bien, entonces mire que todo ahí me quedó de una vez proporcional. Bien, entonces voy a repetir para que ustedes lo hagan allá. ¿Cómo hace para medir? Aquí están las herramientas de medidas. Ah, Un tipo ahí que vaya. se me bloqueó el... Listo, profe. Está demorado este mamá. Un momentico. Miramos a ver si... Ya yo me salgo de aquí esta vaina que ya vi que no responde. Y vuelvo y lo abro. Más bien. Me demoro menos. Listo. Entonces ahí tengo, vamos a ver si me guardó lo último. Ah, no. Listo. Entonces lo voy a mover acá otra vez para repetirles. Entonces vean, inserto la imagen. ¿Sí? Añado el marco de imagen, el plano. Listo, le digo que lo ponga en el punto 0, enter y vengo y hago este despliegue acá. Luego selecciono, corro desde este punto, lo pongo en el punto 0. Y finalmente vamos a aplicar la escala. Entonces le digo escala en 3 dimensiones, desde aquí, desde el punto 0 hasta aquí, que mida 15, enter. Y listo, ahí ya me quedó todo lo demás escalado. Entonces, en este caso, como aquí tengo el plano y está en esta capa default, entonces le voy a colocar acá plano. Vamos a pasar a la siguiente capa para construir los muros. Y esta la voy a bloquear. ¿Para qué? Pues para no mover el plano. ¿Listo? Y para permitirme hacer esto, ¿sí? Poder ver. Entonces, vamos a hacer eso. Yo les doy, bueno, 3 minuticos para que hagamos esta parte. Insertar la imagen, ponerla en el punto 0, escalarla y cambiarle los nombres a las capas y cambiarme de capa. Profe, mira, Bueno, esta rejilla, digamos que a mí me aparece así, me aparece esta extensión, porque yo escogí desde el principio objetos grandes en centímetros, pero no significa que si uno la rejilla, digamos, como en el caso de la compañera le quedó por aquí chiquitica, no significa que uno no la pueda ampliar. Entonces, ¿cómo hacen eso? Van a buscar ustedes un comando que les sale aquí a ustedes. Eso es como un piñoncito de color amarillo. En el caso del Windows sale acá. En el caso del Mac, yo me meto aquí donde dice Settings. ¿Sí? Pero en el caso de ustedes sale un piñoncito amarillo. Entonces, cuando ustedes le dan clic ahí les aparece un cuadro de diálogo. A ustedes les aparece un cuadro de diálogo que tiene un listado donde están todas estas opciones que ustedes ven acá. Las tienen un listado acá. En el caso mío, aquí me sale por iconos, me sale la malla. Entonces, ustedes van a buscar dentro de ese listado uno que se llama Grid. Entonces, seleccionan ese y les va a salir estas opciones que están acá. Entonces, aquí donde dice el número de líneas de la rejilla, ahí le van a aumentar a ustedes ese número. Mire que si yo, por ejemplo, le digo 100, mire que la rejilla se vuelve más pequeñita. ¿Sí? Si yo le digo 1000, la rejilla obviamente se va a volver mucho más grande. Bien, entonces dependiendo obviamente del tamaño que ustedes quieran, ustedes la pueden ampliar o disminuir. Entonces, yo la voy a dejar así en 200 como estaba, pues porque a mí no me está incomodando eso. Tengan presente que aunque no haya rejilla aquí, de todas maneras no significa que los objetos no se puedan salir de la rejilla, se pueden salir todo lo que quieran. Y aquí otras opciones que ustedes pueden cambiar es, por ejemplo, cada cuánto quieren ustedes que aparezcan líneas pequeñas. Por ejemplo, aquí está cada 10 centímetros. Yo le voy a decir que sea cada centímetro
Y las líneas que están en negrilla, ya les voy a decir cuáles son estas y cuáles son estas, que sean cada 10. ¿Listo? Entonces, listo, lo ejecutamos ahí. Un momentico, de hecho voy a ponerlo en 800 para que sea más grande. Listo, porque por supuesto si uno cambia esto, influye obviamente en el número de líneas que se están viendo. Entonces voy a dejar en 1000 líneas, líneas cada centímetro y líneas grandes cada 10 centímetros. Listo, entonces mire, ustedes le dan OK ahí, en el caso mío yo simplemente le doy, cierro allí la ventana y entonces mire, esto es lo que sucede. Estas lineecitas es cada uno, cada centímetro, o sea, de aquí a aquí hay 1 centímetro y de aquí a acá hay 1 centímetro. Y estas que están en negrilla aparecen cada 10 centímetros. ¿Listo? Entonces, esa es como la guía. Sobre todo cuando estamos utilizando este comando que se llama grid snap, a ustedes esto les sale por aquí abajo, ¿no? Entonces, cuando ustedes le dan clic aquí, miren que el punto, por ejemplo, que voy a construir en este caso, si tengo activo grid snap, mire que él solamente se construye en los puntos de intersección de la rejilla. Bien, yo personalmente no utilizo mucho esto que digamos, pero de pronto a algunos de ustedes les puede servir porque ya están acostumbrados del AutoCAD o vienen con otros temas. ¿Listo? Entonces, bueno, previamente había puesto esta imagen o este plano con imagen en esta capa de acá, en la capa por defecto, la bloqueo para que no me permita seleccionarla y voy a empezar a construir los muros. Entonces me paso a la capa roja, le coloco muros. Y miren lo que voy a hacer. Voy a coger todos estos muros y los voy a duplicar. Bien, pero ojo, yo voy a hacer todas las líneas de los muros, pero no voy a hacer los huecos de las puertas. O sea, no voy a hacer hueco acá, no voy a hacer hueco acá, ni aquí, ni acá, ni en estas dos partes de acá. Simplemente yo lo que voy a hacer es delinear toda el apartamento. Entonces vengo y le doy clic aquí, rectángulo. Como yo lo tengo alineado en el punto 0, en el caso de ustedes, pues si no lo tienen alineado, entonces van a coger este puntico aquí. Yo simplemente le digo 0, enter, y voy a hacer todo, ¿sí? Todo el cuadrado del plano, digamos, hasta aquí. Entonces, mire, ahí acabé de hacer la línea. Una línea, digamos, que enmarca todo el plano. Luego, después de que tengo esa línea, entonces lo que voy a hacer es un offset de esa misma línea, el offset que es el mismo que ustedes utilizan en AutoCAD, que toma esa línea y lo que hace es poner la misma, pero de acuerdo a una distancia que le defina. Entonces, en ese caso el offset está aquí. Abren ahí, le dan clic acá, offset de curva, y le voy a decir que la distancia sea de 15, que es el grosor del muro. Entonces la pongo hacia adentro y le doy clic. Entonces mire que ahí él me crea esta línea que hay aquí. Entonces mire, tengo ya estas dos líneas. Bien. Listo. Voy a empezar a hacer estos muros de acá, los internos. Entonces mire lo que voy a hacer. Polilínea. Y le voy a decir aquí cercano. ¿Para qué el cercano? Para que garantice que está tocando esta línea acá. Entonces voy a seleccionar, clic ahí, mantengo recto con Shift, entonces hago el otro clic por aquí y luego recto hasta acá abajo hasta que toque esta línea y me aparezca esa intersección. Si a usted no le sale esa intersección es porque no tienen chuleadito aquí. Entonces activen intersección para que les salga allí. Bien, entonces ahí quedó. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer la línea interna, este pedacito de acá. Entonces, ¿cómo hago ese? De la misma manera que hice ahorita. Offset 15. Y recuerde que aquí de todas maneras el muro me quedó más corrido un poquitico, pero no importa porque se supone que esto es como el dibujo de la servilleta que no tiene los grosores adecuados ni nada de eso. Entonces, aquí sí lo estoy cuadrando con los grosores que son. Entonces, ahí tengo ese. Ahora voy a hacer este murito de acá. Entonces lo mismo, selecciono polilínea con cercano, le doy clic aquí, trazo una línea recta hasta aquí y donde me aparece intersección, listo. Ahora lo mismo, genero offset hacia acá
de 15, entonces me queda ahí. Bien, ahora vamos a hacer este murito de aquí. Entonces vengo y lo mismo. ¿Sí? Donde termina más o menos este, clic acá, vengo y le doy clic ahí. Vamos a hacer este muro derecho hasta acá. Aquí le voy a decir 15, enter, y para que él mantenga el mismo tamaño. Y vamos a generarlo. Mire, aquí tengo punto. Yo sé que de aquí a acá debe haber 15, entonces 15, enter. Y luego lo cierro acá. ¿Listo? Entonces ahí me quedó eso. Ahorita vamos a hacer esta pared de acá y esta pared de acá y listo. Entonces vengo en este punto de aquí, clic, voy a hacer una línea recta hasta acá y a este le hago offset de 15 nuevamente. Y si quiero, copio estas dos y control C, control V para pegar en el mismo punto y las muevo de ahí hasta este punto de aquí. Entonces ahí ya me quedaron todas las líneas. Miren que ahí yo puedo esconder el plano y mire que ahí tengo ya, ¿sí? todo el esquema de los muros. Entonces, bueno, después de que yo tengo todo este esquema de los muros, mire lo que voy a hacer. Selecciono todas las líneas y lo que voy a hacer es cortar los pedazos que me sobran. Entonces, por ejemplo, ¿cómo corto los pedazos que me sobran? Con recortar, con este comando. Le doy clic ahí, quito este pedacito, estos dos, estos tres, ¿sí? Esto que viene por acá. Profe, y también se puede dibujar mejor muro por muro en vez de Sí, recortar. sí, también, no tiene ningún problema. Lo único es que, o sea, les recomiendo este método que yo estoy utilizando, ya les voy a decir por qué. Un momentico, yo termino acá. Entonces, bueno, en teoría, listo, ahí ya terminé. Entonces, en teoría, mire que cuando yo hago las líneas, aquí me queda una con otra, ¿sí? Entonces, les recomiendo este método, ¿por qué? Porque a veces cuando uno, digamos, uno tiene esto, y si uno le coloca el offset aquí y uno va a crear el murito, supongamos que uno hace esto, ¿sí? Y aquí crea un muro y aquí crea otro. Entonces, mire que aquí hay un detalle, y es que cuando yo selecciono, ojo que en esta línea de acá, mire que está esta y el pedazo que quiero volar de esta. Entonces se duplican. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando yo hago esto, ¿sí? Mire que él me pone a seleccionar una, después la otra, entonces después yo quito esta y mire lo que va a suceder aquí. Mire que aquí me queda este pedazo y me queda este pedazo y este pedazo. Entonces cuando yo vaya a hacer la extrusión, aquí aparentemente se ve bien, pero aquí hay dos líneas en este sector y hay dos líneas en este sector. Cuando yo vaya a hacer la extrusión, esto me genera un error. Entonces, si lo van a hacer de otra forma, entonces asegúrense de que no vayan a quedar líneas una encima de la otra. Esto para que no les vaya a generar un error con el comando que vamos a soltar ahorita. Entonces, bueno, mire que aquí ya me quedó bien. En esta parte de aquí también me quedó bien. ¿Sí? No le hice los marcos, o sea, los huecos de las puertas ni nada, sino que todo quedó cerrado. Entonces, teniendo todo esto así, selecciono, voy a unir todas las líneas. Ya que esto tiene que quedar una línea cerrada, otra línea cerrada, otra línea cerrada, otra línea cerrada, 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 cerrada. ¿Listo? De hecho, fíjense que aquí quedó un puntico adicional, entonces lo puedo borrar si quiero. Bien, y después de que está eso, listo. ¿Cuánto mide de altura una casa? ¿Por ahí 250 o qué? ¿Más o menos? Sí, más o menos. Listo. 280. Listo. Vamos a hacerla entonces de 280. Entonces, mire, selecciono todos los muros y le digo aquí extruir curva plana cerrada. ¿Sí? Y le voy a añadir la altura, 280. Clic. Y mire que ya tengo la casa hecha. Bien, entonces vamos a avanzar hasta aquí y ya les digo cómo hacemos el tema de las puertas. Entonces, básicamente es con el plano
copio las líneas, obviamente dejando los espacios que son 15 en cada muro, 15 para el grosor de cada muro. Después de que tengo las líneas, entonces escondo la capa del plano y donde se están intersectando, entonces corto las líneas que sobran. Y después de que tengo todo esto, selecciono y le digo acá extruir curva plana cerrada y genero la altura 280. Ojo, cuando ustedes ejecuten este comando de extrusión, de extruir curva plana cerrada, debería tener chuleado sólido, es decir, que se genere una polisuperficie sólida, cerrada, para que eso es un método también que les ayuda a entender si hay líneas que se repiten o no. Entonces, por ejemplo, si yo elige 280 y ahí, mire que aquí él me creó una tapa y aquí abajo también hay tapa. Si en este caso hubieran quedado líneas como lo que les decía ahorita, una encima de la otra, no se hubieran creado las tapas. ¿Listo? Entonces, precisamente ese es el error que se genera. O en su defecto, hubieran salido algunos de estas líneas de acá, digamos, algunos de estos espacios, hubieran salido sólidos. ¿Sí? También a veces pasa eso. Entonces, ya saben, si no les sale la tapita acá, si tienen sólido y no les sale la tapita acá, quiere decir que hay una línea por allí o que no está unida con en el vértice, o en su defecto que no tiene, que se está repitiendo con otra ahí encima. Entonces, listo, vamos a llegar hasta acá. Les voy a dar 5 minuticos para que terminen de hacer el delineado y luego extruir curva plana cerrada. Profe, ¿dónde? Bueno, entonces voy a hacer el techo, polilínea, selecciono la línea, le doy reconstruir, 3 puntos en grado 1 para añadir un punto aquí central, selecciono el punto del centro y lo voy a subir 80 centímetros, con Shift para mantenerlo recto. Luego busco barrido por un carril, selecciono el carril que sería la línea de la polisuperficie y luego la sección transversal y le doy Enter. Luego voy a buscar un comando en las operaciones booleanas que se llama mover cara. Selecciono esta cara, Enter, paso a la vista frontal y muevo desde abajo hasta arriba, haciendo clics. Y finalmente, comando cortar, partir, perdón. Clic a lo que quiero partir, luego clic al techo por donde lo quiero partir, ahí, y mire que ahí me queda esto solo, entonces suprimir. Vamos a continuar aquí con el modelado de algunas partes, como los marcos de las ventanas y las puertas. Por ejemplo, para el caso de las ventanas, si nosotros vamos a hacer un marco, bueno, tendríamos que hacer primero el perfil de ese marco y después con el comando barrido por un carril poder generar toda la figura. Ejemplo, voy a sacar primero el marco de la ventana. Entonces me voy aquí a los comandos de proyección de líneas, digo duplicar eje. Entonces selecciono, en este caso estas 4 líneas, y doy Enter. Entonces ahí se quedó esa lineecita duplicada. Entonces lo que hago ahí es unirlas. Después de que las uno, vengo acá y lo que voy a hacer es generar el perfil. Un momentico, voy a esconder todo lo demás. Pero perdón que necesito esta de acá también. Listo. Entonces voy a esconder todo lo demás para que ustedes vean más fácil cómo se va a generar esto. Entonces, listo. Voy a hacer una línea desde la mitad hasta la mitad. Sí, para sacar, digamos, el centro donde voy a hacer el perfil que voy a hacer, con el que voy a hacer el barrido por un carril. Y voy a hacer aquí la forma del perfil. Entonces me voy acá a la vista lateral. En este caso
por ejemplo, que suba 2 centímetros y que tiene de acá, digamos, 5. Luego que suba otros 2. Luego otros 5. Baja 2, 5 centímetros. Y vuelve y baja, pero en este punto de acá. Sí, que tenga esta formita. Entonces, en teoría, aquí iría, digamos, una de las ventanas y la otra de las ventanas, o dependiendo, pues, como quieran la forma. Esto puede tener cualquier forma, ¿no? Luego lo que voy a hacer es barrido por un carril. Selecciono el carril, luego me pide seleccionar la sección transversal. Esto es importante y pillen la manera de ubicar la sección transversal. En este caso, yo estoy ubicando la sección transversal en la mitad de una de las líneas. Es decir, yo puedo ubicar la sección transversal aquí en la mitad, o bueno, no necesariamente en la mitad, pero no la vayan a ubicar en las esquinas. Ya les voy a decir por qué. Entonces, selecciono la sección transversal y le doy Enter. Entonces, mire que él hace la distribución como si fuera el marco. Bien. De esa misma manera pueden hacer, por ejemplo, los marcos para los cuadros que van a colocar. Y vamos a ver por qué mi sugerencia de no colocar la línea en este punto. Si yo la coloco ahí, mire lo que va a suceder. O sea, me va a armar el marco, pero se van a montar algunas superficies. El barrido por un carril, listo, sección transversal, enter, listo. Entonces mire que ahí queda igual, pero si usted ve esta esquina de acá, mire que aquí queda montado. Sí, quedan montadas una y otra. Entonces lo correcto no es hacerlo aquí, sino en el centro, ahí. Entonces barrido 1, carril, enter, enter, listo. Entonces mire que ahí sí queda bien. Bien, ahí tengo entonces esa parte de ahí. Este mismo marco yo lo puedo hacer en la otra ventana. Bueno, en todas las ventanas, de hecho. Como esta ventana es igual a las otras dos de atrás, entonces pues simplemente voy a hacer uno y después lo replico en las ventanas de atrás. Tengo este, listo, barrido por un carril, sección transversal, listo, ahí queda. Ahora voy a duplicar este. Voy a decir que desde este punto acá lo copie aquí y lo copie en este de acá. Listo. Entonces ahí tengo los marcos. Estos marcos pues los puedo colocar si quiero en otra capa. Bien, y bueno, finalmente de esta lineecita la voy a colocar acá en la mitad y la voy a girar, ¿no? Listo. Ahí. Entonces saco el borde 1, barrido por un carril, sección transversal, listo. Ah, bueno, y este lo paso a la capa correspondiente. Bueno, vamos con el marco de la puerta, que borré la línea antes de. Listo, vamos con el marco de la puerta. Entonces selecciono la misma línea y lo voy a trasladar desde este punto hasta este punto de acá. Lo giro. Y ojo acá porque como es solamente
un marco de 3 pedazos, entonces sí lo voy a colocar en el extremo. Aquí en este caso sí no lo colocaría en la mitad porque él arranca desde el punto donde lo pongo. Entonces duplico los 3 ejes, barrido por un carril, sección transversal, y aquí ya tengo el marco. Entonces, de igual manera, entonces vuelvo y cojo este y lo pongo acá. Bien, entonces vamos a hacer el marco de la puerta de la cocina. De igual manera, entonces, duplicar eje. Bien, las 3, las 1, barrido por un carril. Listo. Y ven un momentico, destapamos acá. Simplemente para ver. Como esta puerta es la misma que estos dos, perdón, que esta y que esta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es copiar ese marco varias veces en las diferentes puertas. Entonces yo le digo, desde aquí, cópielo hasta bueno, de hecho, este de acá vamos a girarlo y le digo que lo alinee con respecto a este, luego copio y pego. Le digo que lo alinee con respecto a este y vamos a copiar este. Ya. Sí, entonces ahí me quedaron todos los marquitos de las puertas. Bueno, así sucesivamente, pues aquí ya es cuestión de hacer pues ya todo el tema. Entonces, por ejemplo, una puerta, vamos a mirar un modelo de puerta por acá. Entonces, mire, si yo quisiera hacer, por ejemplo, una puerta de entrada como esta. Entonces puedo hacer de esta misma manera, o sea, esta como dilatación que tiene aquí y esta de acá, la puedo hacer con la misma técnica del barrido por un carril. Por ejemplo, entonces voy a hacer el bloque de la puerta. Vengo aquí, le doy clic ahí, luego clic acá y lo llevo hasta esta esquina. Entonces ahí ya tengo la puerta. Después de esa puerta, venga, yo la voy a dejar cerrada aquí. Yo la voy a cambiar y la voy a dejar solita. Hola, profe. Cuénteme. Profe, disculpa, es que tengo clases ya otra vez, entonces era para otra clase, pues, Sí, para señor, avisar. tiene toda la razón. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar ahí el tema de las puertas para explicar pues esto y lo de las cortinas y los manteles en la próxima clase. La verdad es que no había caído en cuenta de la hora, qué pena muchachos. Entonces, listo, vamos a dejar ahí lo que puedan ustedes ir adelantando en términos de los muebles, pues bienvenido sea porque la próxima semana vamos a tener asesoría sobre eso para eh, ver qué dificultades tuvieron ustedes en el modelado. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí. Guarden ese archivo y continuamos la siguiente clase y lo que ustedes puedan adelantar re bien. Entonces, bueno, nos pillamos dentro de 8 días si Dios quiere. Dale, profe, muchas gracias. Vale, que estés bien.